En este problema, o en este ejemplo, me dicen, dadas las siguientes moléculas, identificar los puntos electrófilos o nucleófilos en base a los efectos electrónicos inductivos y de resonancia. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, proponed en cada caso una reacción química viable con alguno de estos productos. Bien. Recordad que los efectos inductivos se producían por la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos que estaban unidos en el enlace y, por tanto, solo se van a transmitir a través de enlaces sencillos, a través de enlaces sigma. Los efectos de resonancia, por el contrario, no. Los efectos de resonancia se transmiten cuando haya enlaces pi, es decir, tiene que haber dobles enlaces conjugados con otros dobles enlaces, si no, no puede haber resonancia, o pares de electrones conjugados con dobles enlaces. ¿De acuerdo? Vamos a verlos en cada caso. Bien, el primer caso, estamos viendo aquí el cloro derivado. Este cloro derivado solo tiene enlaces sencillos. El único efecto que vamos a tener aquí es el efecto de la electronegatividad del cloro, que provoca la formación de una carga negativa ahí y de una carga positiva, por tanto, sobre el carbono al que está unido. ¿De acuerdo? Entonces, el punto electrófilo será el carbono. Punto electrófilo será el carbono, que es el que nos interesa a efectos de las reacciones, ¿de acuerdo? Y el efecto que provoca esto es el efecto menos I. Es un efecto inductivo menos I, que lo representamos con una flecha hacia el cloro, por su mayor electronegatividad, ¿de acuerdo? Bien, una típica reacción que nos vamos a poder encontrar es una reacción de sustitución nucleófila, como muchas que hemos visto ya sobre sustratos similares. Por ejemplo, este cloro puede reaccionar con una acida, que es un excelente nucleófilo, una anión acida, para dar lugar, por ataque del negativo nucleófilo al electrófilo positivo y salida del cloro, a una reacción de sustitución nucleófila para dar lugar a la acida correspondiente. Bien, en el caso del magnesiano nos ocurre todo lo contrario. Nuevamente vamos a tener un efecto más I, porque en este caso el carbono es más electronegativo que el magnesio y por tanto es el que le roba los electrones al magnesio. En este caso lo que vamos a tener es un carbono nucleófilo o básico también, ¿de acuerdo? Pero tiene mucho más interés las reacciones como nucleófilo, dado que pueden dar lugar a reacciones de sustitución, ¿de acuerdo? Bien, entonces una típica reacción de sustitución nucleófila podría ser, por ejemplo, entre este mismo derivado, donde este carbono es negativo, y el derivado anterior, donde hemos visto que el carbono era positivo. ¿Veis? Debido al efecto contrario, aquí el carbono era positivo. Bien, en este caso la reacción va a tener lugar también por una sustitución y lo que obtendremos será el acoplamiento por formación del enlace carbono-carbono. Esta podría ser una reacción. ¿Vale? Bien, en el tercer compuesto ya tenemos dobles enlaces conjugados. Recordad que los dobles enlaces conjugados eran enlaces múltiples separados por un solo enlace sencillo, o bien pares de electrones separados de un doble enlace por un solo enlace sencillo. Bien, aquí lo primero que tenemos que hacer son las correspondientes formas resonantes. La primera forma resonante que nos vamos a encontrar siempre que tengamos un sistema de este tipo con un doble enlace con un oxígeno es esa que vemos ahí. Es decir, el átomo más electronegativo se lleva los electrones del enlace, de manera que queda cargado negativamente y el carbono de abajo positivamente. Esa es la primera forma resonante. La segunda forma resonante vendrá dada ya por la conjugación de esa carga positiva con el doble enlace, lo que me lleva la carga positiva hasta esa posición que veis ahí. ¿De acuerdo? Así que en el híbrido de resonancia lo que tendríamos sería lo siguiente. El híbrido de resonancia ya sabéis que contempla todas las formas resonantes que hemos obtenido. Entonces, como veis, este enlace estará entre el sencillo y el doble, porque en el primero está doble y en el segundo también está doble, pero en el tercero está sencillo. ¿Lo veis? Así que estará entre el doble y el sencillo. El segundo, el intermedio,
Lo mismo, porque en el primero y en el segundo está sencillo, pero en el tercero está doble, así que este también estará intermedio entre el sencillo y el doble. Y lo mismo pasa con el doble enlace carbono-oxígeno, así que tengo una deslocalización electrónica en todas esas posiciones. Tendré una fracción de carga negativa en el oxígeno, porque como veis hay una forma resonante donde el oxígeno es negativo. Y tendré fracciones de carga positiva en dos posiciones, en esta y en esta. Así que si nos fijamos en la reactividad de la molécula, ¿cómo va a reaccionar esta molécula? Esta molécula va a reaccionar con nucleófilos atacando a estas dos posiciones electrófilas. Esa es una posición electrófila y esta es otra posición electrófila. ¿Vale? Ahí es donde atacarán los nucleófilos. Una típica reacción de este tipo de sustratos es la famosa reacción de Michael que ya vimos el año pasado en metabolismo y que tanto os gustaba. Cuando esto lo hago reaccionar, por ejemplo, con cianuro en agua, bueno, pues la reacción transcurre por ataque a esa posición de ahí, con el par de electrones que pasa aquí y aquí, porque esta posición es electrófila, como estamos viendo. No vamos a entrar en por qué el cianuro ataca aquí y no ataca aquí, eso depende del nucleófilo, pero en eso no vamos a entrar. Entonces lo que tendríamos sería inicialmente esta reacción. Es decir, es como si el cianuro hubiera atacado a la posición con la carga positiva ahí. ¿Lo veis? ¿Qué ocurre ahora? Que en presencia de agua ya sabemos que va a haber una reacción ácido-base, porque tenemos aquí una base muy fuerte y tenemos el agua que le va a ceder un protón. Y entonces va a dar lugar ya al enol, pero luego tendremos otra reacción más, que es una reacción de tautomería, si recordáis, ya nos vamos acordando de las cosas, una reacción de tautomería que me va a permitir llegar ya al producto final, que es el más estable. La reacción de tautomería, como si fuera una tautomería cetoenólica, ese hidrógeno pasa al carbono en alfa, al éster, de manera que lo que obtenemos al final es el resultado del ataque del cianuro al éster. Esta es la reacción de Michael, si os acordáis. Bien, y ya el último compuesto es un fenol. En el fenol tenemos pares de electrones en el oxígeno y estos pares de electrones están conjugados con el anillo, de manera que podemos tener una serie de formas resonantes como serían las siguientes. Esta es la primera y aquí la carga negativa ya caería en el anillo. La segunda, sigo desplazando esta carga negativa por el anillo, me caería en la posición para. Esto lo hemos visto ya muchas veces. ¿Vale? Carga positiva sobre el oxígeno, que no se nos olvide. Hay un movimiento más, que sería este, donde ahora me dejaría la carga aquí, en esta posición, ya le hemos dado la vuelta completa, pero tendríamos una forma más, que sería esta. Donde parece que estamos en la fórmula primera, pero no es así, porque los dobles enlaces están cambiados. Bien, ¿cuál es el híbrido de resonancia en este caso? En este caso tendríamos un anillo aromático negativo, más negativo de lo habitual, porque recibe una densidad de carga debido al oxígeno. Entonces tenemos este enlace como parcialmente doble con una fracción de carga positiva sobre el oxígeno, pero lo que es más importante, tenemos fracciones de carga negativas en las posiciones orto y para, en concreto respecto del OH. Ahí es donde atacarán los electrófilos. O sea, estas posiciones son nucleófilas, evidentemente. Todas estas posiciones son nucleófilas. Entonces, una reacción típica es una sustitución electrófila aromática del fenol, por ejemplo, con bromo, tribromuro de hierro como catalizador, y lo que ocurrirá es que se me formarán dos compuestos. En la posición orto
y en la posición para. Por eso decimos que los grupos que activan el anillo aromático con electrones son grupos que orientan a orto y para.